A ver, vamos a... Ya está entrando el Celama. Bien. Empezaremos una vez. Bien, vamos a ver lo que es un trabajo que me hicieron en la Gabriel cuando di contaminación ambiental. Y ahí me presentaron un trabajo de la empresa Diamante. Esta empresa está en el parque industrial y cerca de ella hay otra más, ¿ya? Aunque yo las vi de afuera, pero a veces a través de estos informes uno va conociendo, ¿ya? Entonces, aquí más que todo habla de una introducción de la importancia de cómo el hombre empieza a dar uso, en este caso, a los cueros de los animales para la fabricación de prendas de vestir y otros, ¿no? Bueno, en este caso el trabajo era, yo les pedí que hagan un balance y determinen impactos ambientales generados en una empresa. Esta fábrica, como les digo, está situada acá en el parque industrial, más o menos entre el sexto anillo. Antes había ahí una recicladora de aceite, muy conocida, que ahora ya no hay. Entonces yo fui a hacer impresión a esa recicladora de aceite y de ahí pasé a ver estas dos curtiembres, aunque solamente conversamos nomás, pero no pude conocerla en su interior. Bien, habíamos dicho de que el proceso en sí se clasifica en dos, y en los cuales lógicamente esos dos procesos implican otros subprocesos internos. El proceso de Rivera se inicia desde que se recibe la piel hasta que se produce el descarnado o dividido. Y después ya viene el proceso de curtido. En esta fotografía podemos ver la recepción de pieles frescas, porque cuando son pieles ya que han sido rescatadas, generalmente tienen alto contenido de sal, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver cómo efectúan el proceso de salado de los cueros, ¿ya? Toda esta parte blanquecina que ustedes ven es cualquier cantidad de sal. Consiguientemente, pasa a este proceso de remojo lavado. Y en estos fulones ya habíamos mencionado el día de ayer, ¿ya? Entonces, aquí se tiene de que este proceso de remojo lavado implica alto consumo de agua y adición de ciertas sustancias químicas. Bien. Posteriormente, cuando ya se tiene el proceso de pelambre, en este proceso generalmente se adiciona cal y además de ello vemos que se emplea sulfuro de sodio. Y la pelambre es básicamente la eliminación en este caso, sacar de la piel todos los pelos que tiene la piel. ¿Ya? Entonces esto se hace a través de la adición, como les decía, de cal y sulfuro de sodio. Entonces, al agregar la cal que tiene oxidrilo, se incrementa el pH de la misma. Posteriormente, habíamos visto de que el descalado dividido se efectúa una máquina tipo rodillo que tiene una cuchilla, en la cual se elimina más que todo la carnaza, grasa, que están, habíamos visto la clasificación de la piel. En este caso hablamos de la capa interior.
que tiene grasas y retazos de carnaza, ¿ya? Entonces, aquí, en esta, como dice acá, en la presión dividido, las pieles son divididas en flor, que es la parte externa, y la costra, parte interna. Y bueno, esto, lógicamente que al eliminar material que no va a estar formando parte del producto final, consiguientemente va a permitir una acción de los reactivos que se agregan en los procesos posteriores, de tal manera de que va a ser más efectiva, porque vamos a tener material que no va a formar parte del producto final. De ahí, después de que se termine el proceso de Rivera con el proceso de dividido, es cuando se inicia el proceso de cultivo mismo. Y lo primero que se hace es eliminar los oxidrilos, por eso el nombre de desencalado y purgado. Y para ello hay que remover, empleando bastante agua y además de ello sales de amonio, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un proceso de neutralización, estamos hablando de una disminución del pH que tiene el material por la adición de cal. Entonces aquí se agrega el bisulfato de amonio y se disminuye el pH llegando a obtener un producto neutralizado en cuanto a pH. Y el purgado, ¿ya? En ese proceso de purgado se elimina proteínas que están presentes todavía en el cuero, ya que son no colágenas. Y además de ello, algunos componentes que forman parte del mismo, como las raíces de pelo, que todavía han estado remanentes, pero en ese proceso ya hay una dilatación, podemos decir, y eliminación de los pelos. En este caso, al eliminar estas raíces, ya se mejora la textura del mismo. Bien, el piquelado, como ustedes ven ahí, después de haber neutralizado el cuero en el proceso anterior, ya con la adición de sulfato de amonio, haber llegado a disminuir el pH, aquí el piquelado consiste en adicionar sustancias ácidas, como es el ácido sulfúrico, el ácido fórmico y la adición de sal, hasta llegar a obtener pH que oscilan entre 2.8 y 3.5, es decir, empezamos subiendo con la adición de cal en el proceso de pelambre. Posteriormente viene el proceso de neutralización a través de la adición de sulfuro de sodio y de sulfato de amonio, por decir. A ver, vamos a ver. Bueno, aquí se agrega sulfuro de sodio, hidróxido, y acá es bisulfato de amonio o bisulfito de amonio también, cualquiera de los dos. Ya en el piquelado se agrega ácido fónico y sulfúrico y sal. Entonces se llega a obtener pH que oscila entre 2.8 y 3.5. Y esto implica de que puede haber procesos en que haya un tiempo de espera, ¿ya? Entonces permite todavía almacenar esta materia en proceso hasta que entre al siguiente proceso después del piquelado. Entonces, esto, si va a ser almacenado mucho tiempo, entonces para evitar un deterioro y ataque de microorganismos se agrega un fungicida, como dice ahí. Cuando este material en proceso va a ser almacenado por más de un año. Bien, bueno, también la sal juega, tiene un efecto de preservación de los cueros.
Y aquí ya entramos al cultivo mismo. El cultivo mismo consiste con la adición de sales de cromo, que básicamente este componente es el que implica alto impacto en las aguas residuales en las curtiembres, por ser un material pesado, de tal forma de que el alto impacto que tienen las aguas residuales de las curtiembres está basado prácticamente en el cromo. Bien, lógicamente que aquí existe una variación en la composición que depende generalmente del espesor del cuero, ¿ya? Y en base a ello es de que se controla el pH que debe tener esa solución de los baños. El tiempo de cultivo generalmente dura desde 12 horas a más horas y se mantiene una temperatura de 40 grados Celsius. Es decir, de que aquí, ¿cuál es la importancia que tienen las concentraciones y temperaturas en este proceso? Es que esto tiene que respetarse porque generalmente se efectúan análisis para lograr obtener concentraciones y temperaturas óptimas para la acción que tiene como finalidad este proceso, que en este caso es del cultivo. Bueno, vemos ahí de que además del tiempo y la temperatura, se habla de una concentración de cromo que oscila entre 7 a 8% en relación peso-peso. Ya si yo agrego, por ejemplo, 1000 kilogramos o 2000 kilogramos de cuero, entonces multiplico por 7 dividido entre 100, esa es la cantidad de cromo que debe estar presente en esa solución que voy a usar con ese porcentaje de sales de cromo en los equipos o fulones donde se efectúa el cultivo. ¿Ya? Bien, como así también se puede usar otra sal, ¿ya? Que viene a ser el óxido de cromo, pero ya la concentración es mayor. Entonces, fíjense, cada proceso, conocer cada uno de los procesos, siempre tiene su variable. Y eso es lo que, cuando ustedes entran a trabajar en una empresa, lo primero que van a hacer, aparte de conocer cómo se inicia ese proceso de transformación de la materia prima, conocer estas variables que son concentración, presión, temperatura, dependiendo el proceso en sí. Aquí estamos viendo la importancia que tiene tiempo, concentración, dependiendo del tipo de sal, y la temperatura a la cual se efectúa, en el anterior caso, el proceso de cultivo. El escurrido y exprimido, ¿ya? Generalmente tiene como finalidad eliminar el agua, esa lógicamente que contiene cualquier cantidad de sales de cromo, ¿ya? Luego tenemos el proceso de rebajado, ¿ya? Este proceso de rebajado básicamente viene a ser similar al proceso de dividido, pero en este caso podemos decir de que es una acción mecánica, podemos decir más fina que la de dividido, ¿ya? En este caso se confiere al cuero el espesor que tendrá para su comercialización como producto final. Aquí, por ejemplo, han hecho la descripción de los equipos, ya hablamos de los fulones. Me imagino que estas fotografías son de la curtiembre diamante. Vemos que están colocados en serie, ¿ya? La descarnadora o máquina divisora es la que habíamos dicho de que son dos rodillos, una de ellas tiene especie de cuchilla,
que en este caso elimina el material graso que está debajo de la epidermis, ¿ya? Carnazas y yodo. Esto es lo que generalmente genera cualquier cantidad de material sólido que contiene material graso, ¿ya? Bueno, aquí ya habíamos visto la máquina divisora que está conformada por 2 cilindros. La máquina exprimidora básicamente tiene que ser una máquina tipo prensa que permite una presión que permita eliminar el contenido de humedad, como vemos acá, ¿ya? Entonces este cuero que tiene alto contenido de humedad ingresa y se somete a un sistema de presión. Entonces eso permite eliminar gran parte del agua que tiene el cuero resultante del proceso anterior. Bueno, aquí por ejemplo se habla del wet blue, es un cuero color celeste, ¿ya? Que en realidad no tiene, digamos, la calidad que se requiere. Pero, sin embargo, este cuero, wet blue, es el que se usa bastante para la producción de guantes, de cuero, mandiles, que son bastante usados en algunas fábricas, ¿ya? Entonces, esto es lo que viene a ser el wet blue. ¿Listo? Bueno, aquí se les dijo de que hagan un balance de masa para cuantificar la cantidad de residuos que se generan de un lote de producción. Bueno, y en base a ello es que hicieron este balance hídrico, ¿ya? Y bueno, además de ello, las características que tienen estos efluentes en cuanto a sustancias químicas. Bueno, entonces, eso fue lo que hicieron en este trabajo. Ya no voy a entrar mucho en detalle porque no compete a esta materia. Bien, vamos a ver. Bueno, lo que sí llegaron a los impactos, a determinar, ya habíamos dicho de que en cuanto a efluentes líquidos, tiene bastante carga de materiales pesados. En desechos sólidos ya habíamos visto en fotografías de la curtiembre Tauro, ¿ya? Entonces, acá, digamos, está la identificación que ellos hicieron en cada etapa del proceso, que de alguna manera van a afectar, si hablamos de fuentes líquidos, teniendo un efecto en las variables de DQO y de DO. Bueno, entonces esto es el trabajo que me presentaron sobre esta curtiembre. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay ninguna pregunta? No, ingeniero, está claro. ¿Está claro? Bueno. Yo tengo una. ¿Sí? Está hablando sobre el cromo que se utiliza para, con un pH no es muy alto para limpiarlo y todo. ¿Hay otro derivado que no sea tan fuerte o solamente se utiliza cromo? Se utiliza cromo negro. Generalmente es la base, aunque hay industrias que han tratado de sustituir esto. Tal es el caso de un amigo que le dedicó toda su vida, un compañero, toda su vida se dedicó precisamente a lo que es curtiembre, de tal manera que su tesis la hizo basado en esto para disminuir este impacto. Y como él lo mandaban al Brasil, a otro lado, entonces él tuvo la oportunidad de conocer el desarrollo que hacían, por ejemplo, en las curtiembres de Brasil para disminuir este impacto.
Entonces, serían sustancias químicas que eran fabricadas por algunas empresas para sustituir el cromo, ¿ya? Lógicamente que esto tiene más que todo, digamos, un conocimiento y desarrollo de aquellas empresas que esto es algo que la gente se especializa en esto, ¿no? Entonces, sí, Iris, podemos decir de que hay sustancias químicas que se han desarrollado para reemplazar, pero me imagino que deben ser sustancias que de alguna manera u otra igual van a aportar con cierta carga, ¿no? Pero con menos impacto. Espero que esté satisfecha su pregunta. Sí, ¿Ya? Eso estaba pensando antes de empezar esto, buscar esa tesis de mi amigo, pero eh, vamos a ver, creo que es esa. Bueno, ¿están viendo? ¿Ven? Hola. sí, Sí, sí. Bueno, de esta persona, este amigo que estaba semestre más antes que yo, como es la vida, ¿no? Uno sale y ya se ve de años. Fui a sacar carnet hace un año y lo he visto después de 20 años. Entonces, por ejemplo, él es el que les hablaba, él viajó bastante, describe los procesos, los equipos, habla del DBO, de QO, y como les decía, de sustancias químicas. Bueno, incluso fíjense los diagramas que él presentó, los impactos y plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, bueno, hay muchas cosas que, como él viajaba bastante, están en portugués, ¿no? Entonces, todo esto es una línea de tratamiento de aguas residuales. Y bueno, en su memoria técnica, por ejemplo, se presenta cuándo entró a la universidad, con cuánto aprobó sus materias, a qué congresos asistió, y como toda su vida se dedicó a esto, entonces, esta ha sido su experiencia laboral, su vida prácticamente profesional de este amigo. Y tiene, por ejemplo, certificado de trabajo de la Cortiembre Santa Cruz, que fue jefe de laboratorio, asistente técnico de producción, jefe de producción, jefe del Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente. Y bueno, ¿no? Entonces cursos que él asistió afuera del país, acá, describe algunos equipos que hemos estado hablando, incluso de secadora, tipo túnel. O sea, es como le digo, es una ciencia, ¿no? Entonces, habla bastante de algunos equipos que él en sus cursos de capacitación pudo adquirir. Entonces, fíjense, lo que yo ayer les decía a ustedes es de que muchos agarran, se conforman, dicen, saqué, lo único que me interesa es vencer. Otro les gusta el 100, pero más que sacar el 100, no ven la importancia del conocimiento, de formación. Entonces, fíjense, yo les decía el día de ayer, si bien ustedes no tienen esa experiencia de visitar fábricas, pero por lo menos ya han visto fotografía,
ya por lo menos saben de que acá en Santa Cruz debe haber unas 6 o 7 curtiembres, de las cuales creo que yo solamente conozco 4. La Ivo Cruz visité hace unos 30 años atrás, cuando precisamente le ayudé a mi amigo en su tesis, que fue quien me llevó. Después tuve la ocasión de volver a ir, fui a hacer una impresión y de ahí conocí Tauro, Diamante y la otra que les comento de afuera, pero sé que ya hay. Debe haber más, ¿no? Entonces, por eso les decía a ustedes jóvenes, procuren tener una idea o base de la importancia que tienen los procesos de cultivo de cuero. Bueno, estamos viendo esto de acá y vamos a ver esto, ¿ya? Algo que en realidad la piel, ¿de qué está conformada? Prácticamente el 61% es agua, tiene 29% de líquido. O sea, los lípidos forman parte de la estructura orgánica que tiene la piel. Tiene este porcentaje en proteínas, tiene también sustancias minerales. Entonces, todo esto de acá, 61 más 29 más 35 más estos 2%, van a dar el 100% de lo que conforma la piel. Por ejemplo, en los productos cárnicos, de la cual la materia prima es la carne, igual, dependiendo del animal que se sacrifica. Por ejemplo, si es un animal que ya tiene 5 o 6 años, ya se puede decir de que el contenido de Ahora agua... está hablando. Hola, ¿se ve? Hola. Bueno, Sí se ve, ingeniero. entonces fíjense de que en realidad a partir de aquí es donde se puede obtener un balance de materia. ¿Ya? Bien, vamos a entrar, vamos a terminar esto. Voy a entrar a ver lo que en sí mismo es el proceso con balance de materia. ¿Ya? Voy a buscar un ratito. Bien. Un ratito. Este de acá no. Este de aquí sí. Bien. Ahora sí. Bien, hace muchos años asesoré esta tesis que lamentablemente no lo defendieron y era para la implementación de una planta de cultivo de cuero. Entonces esta parte de ingeniería de proyecto se empezó a describir cuáles son los procesos que se efectúan. Lógicamente que ustedes pueden ver, ya pueden entrar en internet, ver videos, y ahí van a poder ver cómo describen el proceso. Habíamos dicho de que el proceso de ribera es donde se inicia el cultivo del cuero desde que se recibe hasta que se divide el cuero, ¿ya? Para recién efectuar el proceso de cultivo, en el cual se inicia, bueno, después de que se efectuó el desgranado dividido, previo proceso de telame en que se eliminan los pelos, ya, a través de cal y sulfuro de sodio, es que recién se inicia el proceso de cultivo disminuyendo el pH
del proceso anterior que tuvo una incidencia con la adición de cal. ¿Ya? Fíjense lo que dice acá. Se calcula que alrededor del 50% del consumo de agua de la curtiembre es empleado en esta etapa. Si alguna vez ustedes van a escuchar de que el consumo de agua en los procesos generalmente, por ejemplo, en una fábrica de gaseosa. La fábrica de gaseosa puede consumir 10 litros de agua por 1 litro de gaseosa obtenida. La relación es 1:10. Si existe una empresa en que la relación es 1:20, significa que algo está fallando. Entonces, siempre hay una relación que se maneja para establecer cuáles son los consumos de agua. Acá, por ejemplo, dice de que si, por ejemplo, entra una tonelada de cuero, ¿ya? Y si esa tonelada de cuero, que significan 1000 kilos, y la relación es 1:10, entonces va a gastar para procesar esa tonelada de cuero 10 toneladas de agua. Esas 10 toneladas multiplicadas por 1000 son 10.000. Considerando la densidad del agua 1, significa 10.000 litros, de las cuales 5.000 litros solamente se utiliza en el proceso de Rivera. Esa es la forma en que puede entenderse, ¿ya? Habíamos dicho de que la realización del cuero, ¿ya? Bueno, en este caso hablamos de la piel de vacunos. Puede ser piel fresca o piel salada, que ha sido de un proceso de rescate, ¿no? En función al peso, no nos olvidemos de que acá en nuestro país, por ejemplo, los que somos del sur, como Valeria, Píndola de Camiri, y bueno, por ahí debe haber alguien que es del lado del Chaco también. El ganado ya máximo puede pesar unos 250 kilos, algunos que han hecho cruces con otras marcas para obtener mayor peso, pero el ganado de peso y más grande generalmente lo concentra el Beni, de tal manera de que el ganado que ingresa a los mataderos, dependiendo de la región, se tiene variabilidad en cuanto al tamaño de las especies que ingresan. Consiguientemente, se van a tener cueros que resultan de ese proceso de faenado, aquellos que pesan más de 29 kilos. O sea, el cuero pesa mayor o igual a 29 kilos, se considera como big. Bueno, ese es un término inglés. Grande se pesa entre 18 y 28, mediano entre 15 a 17 y pequeño de 10 a 14. Entonces, fíjense, y aquí se tiene una clasificación de acuerdo al peso que tiene el cuero que ingresa al proceso. Bueno, dice, de acuerdo con varios autores, el uso de la sal para el curado oscila entre 20 y 35% en peso. Si el cuero pesa, por ejemplo, pongámosle 20, ¿cuánto de sal se debe agregar? Si yo utilizo el 20% en peso de ese cuero que pesa 20 kilos, entonces sería 0,2 por 20. Esa es la cantidad de sal que yo debo agregar a ese cuero que pesa 20 kilos. Bueno, entonces, aquí habla, ¿no? De que a veces se agrega entre 3 a 10 kilos por cada piel. Bueno, eso es lo que optan algunas empresas, ¿no? Ya el remojo o lavado, hay que eliminar toda la cuchuquera, como quien dice, que tiene el cuero, como ser vestigios de sangre, estiércol, tierra, la misma sal que se agregó. Y al mismo tiempo, al colocarlo en los bulones con alta cantidad de agua,
nuevamente existe un proceso de rehidratación, en especial de aquellos cueros que han sido rescatados. Y fíjense de que se emplea entre 200% en base al peso de la piel. Si ese fulón entró 1000 kilos de cuero, ¿ya? Entonces, 200 veces más tiene que ser la cantidad de agua. Entonces, y si es piel seca, es más todavía. Entonces, ahí vemos la cantidad de agua que se agrega en estos fulones, en este proceso que es bastante grande, ¿ya? Lógicamente que en este proceso, además se pueden agregar ciertos bactericidas, tensoactivos, en porcentajes que oscilan entre 0,1 a 0,2 y de 0,3 a 0,5 para los tensoactivos. Bueno, de alguna forma u otra ya se están adicionando ciertas sustancias químicas. Bueno, jóvenes, vamos a reingresar en 15 minutos. ¿Listo? ¿Cuántos son los buenos que hay? Bueno, hay 18. Y bueno, volvemos de aquí a un ratito, ¿listo? A la menos cuarto. ¿Ya? Bueno, jóvenes, a la menos cuarto nos encontramos nuevamente. Bien, Ángel. ¿Ya? Listo, Inge. Muy Ok. bien. Muy bien. Vayan a tomar un café.